La guerra había terminado. Las banderas del Tercer Reich yacían en el polvo. Las ciudades alemanas eran escombros, y los ejércitos aliados avanzaban victoriosos por toda Europa. El mundo respiró, convencido de que la justicia llegaría de la mano de la victoria. Pero hay una pregunta que los libros de historia rara vez responden con honestidad. ¿Qué ocurrió realmente con los hombres que ordenaron las masacres, que dirigieron los campos de exterminio, que inventaron nuevas formas de tortura y las aplicaron con metódica frialdad? La respuesta, documentada en archivos desclasificados de varios países, es tan perturbadora como el crimen mismo. La mayoría de ellos no murió en la horca, ni se pudrió en una celda. Muchos murieron ancianos, en sus propias camas, en países lejanos, bajo nombres falsos, rodeados de comodidad, de familia, de respeto en su nuevo entorno, sin miedo alguno al castigo. Y no lo lograron solos. Alguien les tendió la mano. Para entender la magnitud de esta injusticia, es necesario comenzar por el proceso de Nuremberg, presentado durante décadas como el gran acto de justicia de la posguerra. Ese tribunal histórico duró 316 días. Al final, fueron condenados 20 acusados. 12 recibieron la pena de muerte mediante ahorcamiento. 3 fueron sentenciados a cadena perpetua. Rudolf Hess, Erich Raeder y Walter Funk. Baldur von Schirach y Albert Speer recibieron 20 años. Konstantin von Neurath, 15. Karl Donitz, 10. 20 personas. Eso fue todo lo que el sistema de justicia internacional produjo del juicio más famoso de la historia moderna, cuando el aparato criminal del Tercer Reich había involucrado a cientos de miles de personas. Del conjunto de la cúpula dirigente nazi, apenas 20 individuos fueron condenados. El Tribunal de Nuremberg, además, absolvió a figuras que la representación soviética consideraba claramente culpables y cuya responsabilidad estaba respaldada por 160 testigos y pruebas documentales exhaustivas. Hjalmar Schacht, presidente del Reichsbank y artífice financiero del Rearme alemán, fue exonerado a pesar de las protestas soviéticas. Franz von Papen, diplomático que allanó el camino político de Hitler hacia el poder, quedó libre. Hans Fritzsche, colaborador directo de Joseph Goebbels en el aparato de propaganda, salió absuelto. Los generales del Estado Mayor y del alto mando de la Wehrmacht, quienes planificaron las campañas militares en las que se cometieron crímenes sistemáticos contra la población civil, tampoco fueron juzgados. La presión soviética fue ignorada. Más allá de Nuremberg, en toda Europa se celebraron juicios adicionales contra criminales de guerra, pero su función real fue en gran medida la de ofrecer una coartada política a los gobiernos que necesitaban demostrar que no tenían relación con el régimen derrotado. Los números lo confirman de manera brutal. De los 53.000 ejecutores de las órdenes de exterminio de grupos considerados inferiores por la ideología nazi, entre ellos miembros de las SS, de la SD y de la Gestapo, únicamente 600 personas fueron sometidas a un proceso penal. 600 de 53.000. El resto quedó en libertad. La pregunta que surge de inmediato es, ¿qué fue de todos esos hombres? Muchos de ellos simplemente se marcharon. Cruzaron fronteras con documentos falsos, adoptaron identidades nuevas y se instalaron en países donde nadie haría preguntas incómodas. Encontraron casas, construyeron familias, vivieron con seguridad económica y en muchos casos, con posición social. Otros ni siquiera necesitaron salir de Europa. Fueron reclutados directamente por los servicios de inteligencia occidentales, que veían en ellos un valioso activo para la inminente Guerra Fría contra la Unión Soviética. Las potencias aliadas llegaron a crear una oficina especial vinculada a sus aparatos militares donde, según diversas investigaciones, médicos con experiencia en procedimientos sobre prisioneros de campos de concentración ponían sus conocimientos a disposición de nuevos empleadores, donde especialistas en economía de guerra orientaban capital hacia empresas occidentales y donde expertos en inteligencia entregaban a los servicios aliados todo lo que sabían sobre la estructura y los métodos del Ejército Rojo. Lo que escapó por esas redes clandestinas no era escoria menor. Eran los arquitectos del horror. Alois Brunner, el funcionario nazi de más alto rango especializado en deportaciones, envió personalmente a los campos de exterminio a más de 140.000 judíos. Klaus Barbie, conocido como el Carnicero de León, por haber dirigido la Gestapo en esa ciudad francesa, mandó a miles de personas directamente al infierno de Auschwitz y del campo de Drancy. Pero lo que le valió ese apodo no fue solo la cantidad de sus víctimas, sino los métodos que aplicó en las salas de interrogatorio. Fue él quien introdujo sistemáticamente la práctica de cortar trozos de carne viva y de arrancar la piel en tiras, lentamente, en las cámaras de tortura de la Gestapo leonesa. Adolf Eichmann, Obersturmbannführer de las SS, conocido como el arquitecto del Holocausto, coordinó la maquinaria burocrática que condujo a la muerte a más de 6 millones de personas. Joseph Mengele,
apodado el Ángel de la Muerte de Auschwitz, realizó experimentos de una crueldad sin precedentes sobre los prisioneros del campo. Castraba niños y hombres sin anestesia. Sentía especial fascinación por los gemelos. En 1943, comenzó a seleccionarlos entre los recién llegados y a instalarlos en barracones separados. De entre 900 y 3.000 personas sometidas a sus procedimientos, es decir, entre 450 y 1.500 parejas de gemelos, sobrevivieron únicamente 300. Mengele intentó crear siameses cosiendo quirúrgicamente entre sí a gemelos gitanos. Los niños sufrieron tormentos inimaginables antes de morir. Fue él quien ataba las piernas de las mujeres durante el parto para registrar su agonía, quien extirpaba órganos de personas vivas sin anestesia porque, según su criterio, los medicamentos para los prisioneros eran un lujo excesivo. Eduard Roschmann, Sturmbannführer de las SS y colaborador directo de Mengele, también escapó. Franz Stangl fue comandante del campo de exterminio de Sobibor, donde bajo su mando fueron asesinadas aproximadamente 900.000 personas. Ari Wertheim, apodado el Doctor Muerte por sus actividades en el campo de concentración de Mauthausen, realizaba operaciones sin narcosis para medir el umbral de dolor de sus víctimas e inyectaba gasolina, agua o veneno directamente en el corazón de los prisioneros para cronometrar cuánto tardaban en morir. Ninguno de ellos fue atrapado a tiempo. Para comprender la eficacia con la que estos hombres borraron su rastro, basta un solo dato. Casi todas las operaciones del Mossad destinadas a capturar a oficiales de las SS terminaron en fracaso. El único criminal de guerra nazi que Israel logró llevar ante un tribunal fue Adolf Eichmann, sacado clandestinamente de Bolivia y trasladado a Tel Aviv, donde fue juzgado y ejecutado. Todos los demás murieron de viejos, en paz. Alois Brunner, quien hasta su último aliento declaró odiar a los judíos y a los comunistas, murió con 98 años. Horst Schumann, quien castró a prisioneros en los campos, fue liberado por motivos de salud, en un proceso que se convirtió en una farsa. Murió en un hospital 12 años después. Walter Rauff, inventor de los camiones de gas, vivió sus últimos años en Chile y murió en 1984 en un hospital de Santiago, atendido por enfermeras solícitas. Karl Streibel, quien envió a las cámaras de gas a 2 millones de judíos y 50.000 gitanos, pasó toda su vida en la República Federal Alemana y murió en su propia cama. Decenas de miles de exmiembros activos del partido nazi, de la Gestapo, de las SS y de los cuerpos de guardia de los campos huyeron del continente europeo. La mayoría encontró refugio en América del Sur, principalmente en Argentina y Paraguay. Otros se instalaron en Brasil, Chile y Perú. Pero lo que resulta menos conocido es que una parte significativa de los fugitivos se dirigió al Oriente Medio, a países como Afganistán, Siria y Egipto, donde en muchos casos fueron recibidos con los brazos abiertos y encontraron posiciones, ingresos y una existencia apacible lejos de cualquier tribunal. Diversas investigaciones han señalado la participación activa de miembros de estructuras eclesiásticas en la organización de esas fugas, así como el uso sistemático de documentos expedidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja. El Papa Pío XII, quien no se distinguió por una condena pública del antisemitismo, no tomó medidas contra los sacerdotes católicos que colaboraban con los fugitivos nazis. Karl Jacob Burckhardt, presidente suizo de la Cruz Roja Internacional, facilitó, según diversas fuentes, la evasión de criminales de guerra hitlerianos, argumentando que el comunismo representaba un mal considerablemente mayor que el nazismo. De acuerdo con documentos e investigaciones posteriores, el cardenal Antonio Caggiano, en Argentina, emitió visados por cuenta propia y contribuyó a la desaparición en América del Sur de varios miles de antiguos oficiales de las SS. Sin embargo, el artífice más activo de esas redes clandestinas fue el obispo romano Alois Judal, quien se encargó personalmente de todos los aspectos prácticos de lo que se conoció como las rutas de las ratas, es decir, las redes secretas de evasión por las que antiguos nazis y sus cómplices recibían nuevos documentos, cruzaban fronteras y abandonaban Europa hacia la impunidad. Judal no había ocultado nunca sus simpatías por el régimen de Hitler. La ruta principal que organizó partía de Innsbruck, cruzaba los Alpes hacia Italia y hacía una primera parada en el Tirol del Sur, en el monasterio de la Orden Teutónica en Merano, en el convento de los Capuchinos cerca de Bressanone o en el monasterio franciscano próximo a Bolzano. Por eso la variante italiana de estas rutas recibió también el nombre de ruta monástica. Desde allí, el camino continuaba hasta Roma y luego al puerto de Génova, desde donde los fugitivos embarcaban directamente hacia América del Sur. Por esa vía escaparon, según diversas estimaciones, alrededor del 90% de los criminales de guerra nazis. El mecanismo para obtener documentación falsa
Funcionaba con una sencillez perturbadora. Personas como Judal, instaladas en comisiones eclesiásticas de atención a los refugiados, emitían certificados falsos a nombre de criminales de guerra, siendo plenamente conscientes de quiénes eran esos hombres. Con esos certificados, los fugitivos acudían al Comité Internacional de la Cruz Roja, que expedía pasaportes de refugiado a nombre de la identidad indicada en el documento eclesiástico. El historiador austriaco Gerald Steinacker ha calculado que la Cruz Roja emitió no menos de 120.000 de esos documentos a personas que escapaban por las rutas de las ratas. Con esos pasaportes y documentación falsa que en Roma se comercializaba casi abiertamente, era posible obtener visados y abandonar Europa sin mayores obstáculos. La segunda gran ruta de evasión atravesaba España, lo que resulta comprensible dado el contexto político. Francisco Franco, aliado ideológico del Tercer Reich durante la guerra, no tenía ningún interés en perseguir a los fugitivos nazis. España se encontraba en ese momento en pleno aislamiento internacional y no comenzó a salir de esa situación hasta la década de 1950, lo que la convertía en un corredor seguro y discreto hacia otros destinos. El esquema operativo era básicamente el mismo en todas las rutas. A cada miembro de las SS se le fabricaban documentos bajo una identidad ficticia, se le gestionaba la visa en las embajadas correspondientes, en ocasiones mediante soborno, se le compraba el billete y se le embarcaba en un transatlántico. Al llegar a su destino, muchos no se fundían en el anonimato sino que ocupaban puestos de relevancia, asesores de gobiernos, instructores de cuerpos de seguridad, consultores militares. Vivían bien. Tenían protección y reconocimiento en sus nuevas comunidades. Un papel relevante en el sostenimiento de esas redes fue atribuido también a la organización conocida como Odessa, cuyo nombre completo en alemán es Organisation der ehemaligen SS Angehörigen, es decir, Organización de antiguos miembros de las SS, sin relación alguna con la ciudad ucraniana de Odessa. Según diversas investigaciones, su misión consistía en preservar el patrimonio del Reich, mantener financieramente a los criminales de guerra en fuga y garantizarles protección. Su fundación se asocia a figuras de primer orden como Martin Bormann, desaparecido al final de la guerra, Friedrich Schwendt y el Obersturmbannführer de las SS, Otto Skorzeny, el especialista en operaciones de comando preferido de Hitler. Por encargo de esta red, Skorzeny habría creado la organización denominada La Araña, que facilitaba la huida hacia Argentina y África, y proporcionaba dinero y cobertura médica a los camaradas del Führer durante su adaptación a la nueva vida. Argentina fue sin duda el principal receptor de fugitivos, seguido de Paraguay, pero el Oriente Medio resultó igualmente hospitalario. Alois Brunner vivió décadas en Damasco bajo el nombre de Georg Fischer. El gobierno sirio negó sistemáticamente su presencia en el país. Brunner no vegetó en el anonimato. Contribuyó a la formación de los servicios de seguridad del régimen sirio y llegó a ser conocido informalmente como el padre de los servicios de inteligencia sirios. Fue respetado y protegido. Murió en 2010, con 98 años. En Afganistán, técnicos y administradores alemanes pusieron sus conocimientos al servicio del Estado afgano durante el reinado de Zahir Shah, periodo considerado la edad dorada del país. El caso de Egipto fue especialmente significativo. Según diversas investigaciones, no menos de 2.000 antiguos alemanes vinculados al régimen nazi se establecieron allí. Los exdirigentes de los servicios secretos hitlerianos fueron contratados como asesores de las estructuras de seguridad y del ejército egipcio, con sueldos, rango y autoridad. Heinrich Billermann, célebre por sus experimentos en el campo de concentración de Dachau, adoptó la identidad de Naim Fahim y obtuvo el cargo de director del campo de concentración de Samara, cerca de Alejandría. Joachim Domling, ex jefe de la Gestapo en Düsseldorf, se convirtió en asesor del ministro del Interior egipcio. Joseph Tiefenbacher, Obersturmbannführer de las SS oriundo de Múnich, estuvo a cargo del entrenamiento de la policía cairota. Ari Wertheim, el Doctor Muerte, vivió en Egipto hasta su muerte natural en 1992. Ante todas las solicitudes de extradición de la República Federal Alemana, el Cairo respondió invariablemente con una negativa. El papel de los Estados Unidos tampoco puede pasarse por alto. Los servicios de inteligencia norteamericanos participaron activamente en la ruta de evasión organizada por el sacerdote franciscano croata Krunoslav Draganović, quien facilitaba la salida de criminales de guerra del régimen Ustacha hacia Estados Unidos y América Latina. A partir de 1950, la inteligencia norteamericana comenzó a utilizar directamente esa red para extraer de Europa a criminales de guerra nazis, en particular científicos y especialistas en inteligencia, cuyo conocimiento resultaba valioso para la Guerra Fría. Por ese canal emigró Klaus Barbie,
el carnicero de León, quien fue reclutado por los servicios de inteligencia estadounidenses después de la guerra. Barbie vivió cómodamente en América Latina durante años, hasta que en 1983 fue extraditado a Francia, donde recibió cadena perpetua y murió en la cárcel en 1991, a los 77 años. En los propios Estados Unidos encontró refugio el colaboracionista ucraniano Mykola Lebed, uno de los promotores de la masacre de Volhynia, quien se instaló en Pittsburgh y colaboró activamente con la CIA. Los norteamericanos también acogieron al general de división de la Wehrmacht, Reinhard Gehlen, quien había participado directamente en la planificación de la Operación Barbarroja y se convirtió después en el primer director del Bundesnachrichtendienst, el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania. Así termina esta historia, aunque en realidad no termina nunca del todo, porque lo que queda es una pregunta que no tiene respuesta satisfactoria. ¿Cómo fue posible que el sistema de justicia internacional, con todas sus declaraciones solemnes sobre crímenes contra la humanidad, permitiera que hombres que idearon y ejecutaron el exterminio masivo de civiles vivieran durante décadas en libertad, con protección, con recursos, con tranquilidad, con el respeto de quienes los rodeaban en su nueva vida? La respuesta incómoda es que no fue una falla del sistema, fue una decisión tomada por funcionarios, diplomáticos, hombres de iglesia y agentes de inteligencia que consideraron que esos asesinos les resultaban todavía útiles, o que el enemigo al que ahora querían combatir era más peligroso que los crímenes que esos hombres habían cometido. Y esa decisión la tomaron personas perfectamente normales en apariencia, con trajes de diplomáticos, con sotanas sacerdotales, con credenciales de organizaciones humanitarias reconocidas en todo el mundo. Eso quizás es lo más perturbador de todo.